Ya, ¿le damos? Dani, qué gusto verte. Igualmente, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Hola a todos, Hola, muy buenas saludos. tardes. Buenos días, tardes o noches. O noches, muy bien dicho. Sí. Y yo no sé por qué digo tardes, ni son tardes, ¿no? O sí Sí, son tardes. Creo que no. sí, que ya son. son tardes. ¿Sí son tardes? Entonces, Le bueno, ha al rendido el menos día aquí a mi sí le amigo atiné. Carlos, sí. Exactamente, bueno. Pues fíjense que por primera vez, no sé si primera vez, pero hay una pregunta, ¿no? Ujú. Sobre uno de nuestros episodios anteriores, Así ¿verdad? es. Que es sobre las guerras comerciales, ¿verdad? Sobre si podíamos encontrar un ejemplo específico sin adentrarnos demasiado en tecnicismos, ¿verdad? Econométricos, etcétera. Un ejemplo relativamente sencillo de una guerra comercial que consideremos moral. Así es. ¿Ok? Creo que el tema se Dime. llamó, espérate, se me acaba de ir el nombre, lo tenía en la Creo que era punta de la déficit lengua. comercial. Déficit Ujú, comercial. exactamente, sí. Exactamente, ese fue el tema. Ujú. Y quedó pendiente como traer algún ejemplo tangible. Ujú. Estuvimos hablando de cómo en ese momento estábamos explicando cómo Trump, o estabas explicando cómo Trump estaba jugando sucio con ese tema del déficit comercial, pero también decías Sí. que podía ser Ujú, perfectamente moral y bien empleado ujú. el tema de los aranceles. Entonces Ajá. habíamos quedado como con un pendiente de un ejemplo precisamente Ujú. de ese caso. Entonces, De déficit comercial utilizado de forma justa justa, y o moral. moral, Ujú. exactamente, ¿no? Sí. Entonces ahorita voy al ejemplo, Ujú. básicamente. Todos sabemos que hubo un tratado de libre comercio entre Japón y Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump en 2019. Sin embargo, antes de eso, hubo una guerra terrible, una guerra arancelaria, por supuesto. Pero que son guerras, ¿eh? Que cuestan mucho. A lo mejor directamente es difícil que maten gente, Ujú. pero no creas, una guerra comercial ya muy intensa sí puede empezar a afectar ya muy directamente la integridad física de la gente, ¿no? Como por ejemplo un bloqueo económico, Ujú, claro. auténtico bloqueo, es Claro. decir, con barcos militares y que no te dejen entrar, o sea, como era antes cuando se sitiaba una ciudad, ¿me Sí. Ujú. entiendes? No le estás Pues no tirando hay comida, flechas, no hay agua, o pero sea, exactamente, la gente se se muere, muere ¿no? por falta de recursos. Ujú. Exactamente, así que claro que puede producir eso, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que pasa aquí en esto de Japón-Estados Unidos 2019 es que se está quejando el sector agrícola de los Estados Unidos de que Japón le impone, o sea, se exporta mucha carne, Ujú. relativamente mucha Ese es el carne a contexto, Japón. ¿no? Ese es el Japón contexto. consume mucha carne Gringa, estadounidense. Ajá. exactamente, ¿no? Pero el gobierno de Japón le impone a su pueblo un arancel sobre este producto del 38.5%. Es exagerado, Imagínate, sí. o sea, te sale carísima la carne gringa, ¿no? Entonces, sí hay un mercado para la carne gringa. Es decir, el pueblo japonés está interesado en Sí, sí, comprar lo carne. quiere, la quiere. Y no solo la quiere porque la paga Ujú. carísimo, o sea, así de tanto la quiere. Ujú. Porque recordemos que el mercado es una subasta. Es una subasta. Claro. A mí me están vendiendo el cañón de Paganini, o sea, un violín Guarnierus o un Stradivarius histórico, magnífico, y yo lo quiero. Y entonces digo, A ver, ¿cuánto todos ofreces? mis ahorros, sí, pero entre más suba y voy a retirarme de la subasta por más que lo quiera, porque va a llegar el punto en que diga, no, pues es que Sale de mi alcance. exactamente, o sea, tendría que hipotecar mi casa y esto, no, es una locura, me retiro, no vale, o sea, no puedo pagarlo, aunque me interese mucho, ¿no? Pero esta gente estaba llegando a un punto de consumir la carne A pesar gringa de ser tan a cara. pesar de tener un Exactamente. Y precio elevadísimo. seguramente más gente obviamente más gente la compraría si costara Por menos, ¿me supuesto. entiendes? Ujú. Entonces Trump va con Japón y le dice, oye, no, esto no es justo, me Ah, estás perdón, cobrando. a Ujú. esto también. Dime. Entonces, por supuesto que eso afecta al productor gringo, Sí, porque, porque no vende como quisiera vender, y como porque no, podría exacto, como vender. podría estar vendiendo porque no todo el mundo le puede comprar. Pues no, porque está carísimo su Ujú. Ok, producto y no por su culpa, sino por culpa del gobierno japonés. ok. Tampoco por culpa del consumidor japonés. Ellos sí están interesados en Ujú. comprar carne gringa, ¿no? Por pintarlo a grosso modo, ¿no? Pero el Sí. problema es que la pagan treinta y ocho Ujú. punto Sí, sí, eso cinco por limita, ciento más limita caro, el ¿sí? consumo. Porque ese dinero se lo clava el gobierno japonés. Entonces Trump les dice, mira, eso no se vale, ayúdame, baja el arancel. Obviamente Japón le dice, pues estás loco y no voy a bajar ni de broma ese arancel. No, no. Entonces, ¿qué hace Trump? Muy astutamente. Ujú. Le dice, mira, ok, no lo bajes,
Pero ¿te acuerdas que aquí en Estados Unidos se venden muchos Toyota y mucha Nissan y Honda. Honda, exacto, Honda sí, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Mazda. Mazda también es japonesa, tienes razón. Estaba pensando en el coreano, que es Kia, ¿no? Kia, Es Hyundai, el coreano. eso es coreano. Hyundai sí. también, Hyundai, exactamente. Kia de hecho, Estaba es un pensando en conglomerado. Hyundai. Un día podemos hablar Claro. de coches, ¿eh? Estaría Sí, muy sale interesante. mucho también. Sí, sí, sí. Pero sí, Pero entonces bueno, todas estas no, marcas gracias, gigantes gracias. japonesas Que tienen un supermercado en de hecho Estados hasta Unidos. fabrican y todo, o sea, Es se una mueve muchísimo maravilla. en Estados Unidos. Y ajá. la gente gringa las compra Sí, y es claro, una buena claro. Tiene opción mucha- porque son baratas, mucha confianza. tienen muy buena calidad, o sea, el nivel, el equilibrio precio-calidad es súper atractivo, Sí, ¿no? sí. Entonces le dice Trump, perfecto, pues entonces a todos tus carros les voy a imponer un super arancel mayor al 38.5%. Japón inmediatamente reculó, o sea, la guerra fue breve. Wow. Inmediatamente, ¿saben qué hizo? Dijo, bueno, de manera prácticamente inmediata baja el Ah, sí, arancel. por las buenas está bien. Por Sí, las lo buenas, baja a sí. 26.6%. Y Trump le dice, no, no es suficiente, así que sigue el arancel con tus carros. O sea, la amenaza, pues. Ujú. Entonces firman este tratado, ¿no? Este tratado, digamos, de libre comercio, y se compromete Japón a bajarlo para 2033 a 9%. Wow. Wow. Sí. ¿No? Entonces, qué bueno, porque gana el pueblo japonés, ganan todos. En teoría, ¿quién pierde? El gobierno japonés, que deja de Que era el que meterse esos agarraba ese aranceles. impuesto. Ajá. Pero todos, la mayoría ganamos. El que pierde es muy poquito. Es solo ese sector político japonés y los malos productores de carne japoneses. ¿Me explico por qué? Pues porque ahora va a salir aún más barato comprar una carne de mejor calidad que hipotéticamente hablando es la gringa, ¿verdad? Entonces van a tener que ver la manera de producir mejor, o sea, un mejor Una producto mejor carne de mejor mayor calidad o a un menor precio, ¿no? Porque ya no van a tener esa ventaja tramposa, ¿verdad? De que el buen producto se venda carísimo. Ahora, ¿no? ahí me surge un Dime. interrogante. Por ahí, el productor nacional, supongamos que tiene una carne medianamente aceptable en Ajá, calidad, ujú. pero digamos que no tiene tanta credibilidad como el productor Ujú, del que estamos importando. ¿No será también, digamos, interés del gobierno promover el consumo de lo nacional, pensando un poco en Exactamente. el beneficio de casa? Ese es un argumento muy chairo. No, bueno, la verdad Sí, sí, sí. No, yo lo sé. No estoy Totalmente diciendo que sea suyo, es ¿eh? muy, No, pero viene está bien. muy socialista, pero Se yo sé llama- que alguien va a pensar en No, eso. todo mundo piensa eso. Se llama proteccionismo. Sí, Eso, ¿no? ahí voy a hacer un paréntesis. No es que sea mi argumento ni nada, porque de hecho No, yo hablamos lo el sé. ejemplo, creo que lo hablamos fuera de cámaras del cereal o lo dijimos en el video. Lo dijiste Lo en el dijimos video, ¿no? Y además tienes toda la del razón. cereal que a mí me gusta. Porque tú dices, a mí qué me importa que truenen los cereales mexicanos. Si los Sí, gringos son porque yo mejores. quiero comer ese porque ese es el que yo Exactamente. quiero. Y me imagino que probablemente puede pasar así con la carne. Es que este sabor de carne no me lo da nadie aquí. La respuesta es que es una tragedia que truene una empresa, Ajá. siempre, ¿no? La realidad es que todas las empresas truenan, o sea, un enorme... Sí, sí. Si abrimos una O empresa... pueden buscar, o sea, siempre las empresas también pueden buscar formas de Pues es salir adelante, que tienes ¿no? O que sea, competir. sí. La esencia del libre mercado es la competencia. Y la competencia enriquece ¿a quién? Al pueblo, es decir, al consumidor. O sea, yo, si quieren, hablando en términos egoístas, como pueblo, tú y yo, pues yo qué me importa que truenen los cereales mexicanos o costarricenses. Yo quiero un buen cereal a un buen precio. No me importa que sea gringo, que sea Sí, japonés. sí, el consumidor al final no Pues importa. yo quiero ganar, oye, no soy millonario, déjame comprar mi cereal rico, ¿me Ajá. explico? Adam Sí. Smith en La riqueza de las naciones, publicada, como ya lo habíamos dicho también, en 1776, dice, tiene esta como máxima, ¿no? El producto, ¿verdad? Debe ser ya sea manufacturado, ¿no? Se debe llevar a cabo en la nación en la que cueste menos dinero producirlo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la verdad es que es una tragedia que, como te lo decía, que truene una empresa. Sí, que Pero fueron la los verdad es productores que de carne japonesa en este caso. el 75% de las empresas truenan. O sea, por eso son unos héroes los empresarios, ¿eh? Sí, sí, En sí. serio, son unos héroes. Dan trabajo, arriesgan toda su lana. Eso no quiere decir que no sea heroico trabajar. O sea, que el trabajador no sea también es un héroe. Sí, 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 pero el empresario... no está arriesgando dinero. El empresario es el que más arriesga. O sea, obviamente
el empleado invierte, sin lugar a dudas, sí, pero prácticamente inviertes tu tiempo, lo cual es muy valioso. Es valioso. Exactamente, es muy valioso. Pero el empresario también invierte tiempo y conocimiento. Más capital financiero, o sea, y no poco. económico. Exactamente. Entonces, en términos de ahorros, o sea, de dinero, el que lo arriesga todo no es el trabajador, porque tú trabajas 8 horas, es cierto, invertiste tu tiempo, incluso tal vez pusiste en riesgo tu propia vida. Si trabajas de limpiavidrios de un rascacielos, ¿me entiendes? Ok, bueno. Pero tú sabes el negocio, sabes ponerte el arnés y todo, y que sea buen arnés, ¿no? Es parte de tu capacidad, de tu capacitación, ¿no? Bueno, aún así, a mí me pagan. Ajá. Si no ese día, a la quincena o a la semana, o no sé, ¿no? O la mesada al mes, pero se me está pagando, se me garantiza un pago. ¿Quién garantiza al empresario? Nadie, sí. ¿No? Entonces llegan las empresas gringas y me hacen quebrar, ni modo, ¿no? Sí. Pero es que siempre en la vida se pierde algo. O sea, aquel que estudia medicina no solo gana, ¿eh? Uno ve al médico millonario, al neurocirujano que viaja por todo el mundo y dice, ¡ay, qué privilegiado! ¿Cuál privilegiado? ¿Crees que no le costó un chorronal? ¿Cuánto le costó de tiempo y de estudio y de no salir de jerga con sus amigos, ¿no? Jerga quiere decir como pachanga, fiesta. Parranda, le dicen. Parranda, exactamente. También. Pachanga también se dice, curiosamente, o se decía en México, ya no sé si sea vigente todavía, ¿no? Pero sí, o sea. La chaviza responda. Gracias por... sí. Entonces, pues sí, o sea, claro que inviertes, o sea, siempre hay sacrificio, o sea, lo bueno cuesta, esa es una frase creo que muy sabia, ¿no? Entonces a lo que creo que estás diciendo también, digamos, las políticas proteccionistas perjudican al pueblo, sí. Porque lo estás privando de un buen cereal. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que a tus amigotes, aquí, ¿no? Es lo que se llama capitalismo de amigotes, o sea, crony capitalism, que no es capitalismo, es nada más una forma de mercantilismo contemporáneo, porque eso era el mercantilismo. Es lo mismo de las concesiones, o sea, para eso entonces prohíbele que llegue todo producto extranjero, ¿no? Sí. Y es más, no solo eso, ¿quieres un nivel más feo todavía de proteccionismo mercantilista? Pues mira, hacemos que en México se prohíban todos los podcasts. Y que sea el único que se vale, ¿no? Porque somos primos del presidente, ¿no? Entonces el presidente le pasamos una megalana, ¿verdad? Y nos da la concesión exclusiva. Entonces todos los podcasts bien padres están prohibidos en México. Y la pobre gente se tiene que conformar contigo. Se tiene que conformar con esto. Con esto. Exactamente. No, eso es un monopolio, ¿no? Eso es en realidad un monopolio. Si te fijas, el monopolio indispensablemente requiere de la coerción del gobierno. El gobierno prohibiendo a los demás. Nadie puede hacer un casting. Y si dos chavos se ponen un podcast, perdón, ¿qué tiene que ver con casting? ¿Saben qué estás pensando? Exacto, chale. Entonces, si alguien más hace un podcast y dice, no, pues vamos a hacer uno, aunque sea 1000 veces mejor que el nuestro, más barato, digamos, o sea, que tenga y bien más producido, y mejores temas. Exactamente, lo que quieras. Llega el gobierno y los arresta. Los mete a la cárcel porque es delito hacer podcast. Ese es el proteccionismo. Pues eso suena como a Cuba. Vende, pues es lo que te digo que es bien roja, esa bien roja, quiero decir comunistoide, ¿no? O sea, es lo mismo que te digo. Yo llego y vendo un cereal sin pagar aranceles, o sea, un cereal gringo, y te lo vendo a 50 pesos, casi igual que el mexicano, a mí llegan y me meten a la cárcel. Sí, así de serio es, ¿no? Entonces la teoría liberal, o sea, lo de libre mercado, tiende a eso que te digo, tiende a decir que no hay aranceles, pero es moral, o sea, los aranceles y las guerras arancelarias como la que explicamos de 2019 entre Japón y Estados Unidos son una guerra. Y toda guerra es sucia. Sucia en el sentido de fealdad. El que te diga que la guerra es romántica y bonita está totalmente idiota. Está perdido. Está loco. La guerra es horrible. Sí, se supone que yo tengo que presionarte de alguna manera. Sí, o sea, usar las tácticas la legítima defensa es moral, pero no es bonita. O sea, si a una mujer
alguien, un mal hombre, la ataca y la quiere abusar de ella, y ella lo mata en legítima defensa, ¿ella hizo lo correcto? Claro que sí. Pero es horrible, incluso sí, pero para ¿crees ella que es no? un trauma. Ah, exactamente. ¿Crees que no va a traumarse? O sea, tener un muerto encima que tú mismo que ella misma y que mató, tú arrebataste una vida. Sí. Digo, no quiere decir que haya sido homicidio, ni mucho menos. Lo mataste en legítima defensa. Sí. O sea, es moral. Sí, pero es horrible. O sea, la guerra nunca es bonita, aunque sea moral, ¿verdad? Bueno, las guerras arancelarias no son bonitas. Obviamente lo hermoso es el mercado, porque en el mercado todo es libre. Y si no quieres tronar, ponte las pilas y vende más barato. Deja de inflarte tanto los bolsillos y vende más barato si no puedes contra la competencia. Entonces ahí sí ya es interesante. Mira, yo sé que el cereal gringo está bien rico, pero solo traigo 30 pesos en lugar de 70. Pues compro el barato. Mexicano. Pero está padre, ¿Sí? Está padre. Hay una conversación. Porque existe la opción. Exactamente. Eso es otra, o sea, yo sé que no es tan rico tal vez, ajá, o tan buena calidad. pero te da la tengo opción de tener un cereal. Pues exactamente, al menos ya no me O muero tener de la hambre. carne que querías. Bueno, no puedes pagar por la gringa, no pagas es por la japonesa. Agnus, no Ajá, años, o sea, Angus. Angus, Sí. sí, es que lo estoy diciendo en latín, que tonto. Sí. Sí, en serio, Sí. que es cordero. Sí, cordero. Exactamente, años. Sí, no en inglés. Qué raro, de veras, ¿eh? No sé que suena sangrón, pero es en serio. Pero no es carne de la más alta calidad, pero estás comiendo carne. Estás comiendo carne y no pan. ¡Qué padre! Sí, agradécelo. No arroz con platanito. O sea, ya es algo, ¿no? Esto me recuerda mucho al Premio Nobel de Economía del 76, Milton Friedman, que también he citado mucho, porque es una bestia, es un súper economista. De los pocos premios Nobel de Economía que realmente son geniales, ¿no? Y Friedman está en una conferencia y un chavito socialista se le echa encima sobre el Pinto. El Pinto a principios de los 80 fue un carro que prácticamente lo tocabas así y explotaba, ¿no? O sea, hay muchas burlas de ello. En Costa Rica tenemos el gallo pinto y tenemos una guerra. ¿El gallo pinto? Es una comida. A ver, no sabía. Es arroz con frijoles, se come mucho en casi todo Centroamérica. Pero los ticos Negros decimos que nosotros lo inventamos. Es como moros con moros cristianos. con cristianos, Sí. perdón. Pero la preparación es un poco distinta, es frito, etcétera, paréntesis. Qué rico, y, qué rico. Y es muy rico. Históricamente, según dicen, se creó en Costa Rica, los nicaragüenses reclaman lo mismo. Entonces tenemos una guerra por el gallo pinto, que también es explosiva. Al final de cuentas, los dos, en ambos casos hay muy buen gallo pinto en Costa Rica y también hay feos. Como y la buen de gallo pinto en Nicaragua y también los italianos contra los rumanos del tiramisú. Del tiramisú. Que los rumanos dicen es nuestro y los italianos del noreste dicen no. Sí, dicen no, es nuestro, ¿no? Sí. Pero entonces no estábamos hablando de comida. Pues ya se me fue la onda. Estabas hablando por sí, del ya coche, me conoces. el pinto. El pinto, sí. Cierto. No, el pinto lo tocas y explota, ¿no? O sea, es un carro muy inseguro, ¿no? Y les dice el chavito socialista con buen corazón, le dice que yo me di cuenta que no servía el capitalismo, que era diabólico el capitalismo, cuando me di cuenta que no me acuerdo cuál era, ¿quién hacía el pinto? No me acuerdo si Dodge o no me acuerdo quién, alguna de las gringas, de las... Ford, creo que era Ford Pinto, Ford Pinto, estoy casi seguro. Ahí díganos, por favor, si alguien puede echar mano. Ford Pinto, sí, creo que es Ford Pinto. Dice, la Ford hizo cálculos, números, y dijo, nos cuesta tanto retirar el Pinto del mercado. O sea, imagínate, nos cuesta 10 billones, es un decir, ¿no? Bueno, pagar los seguros de todos los que se van a morir por explotar porque les hicieron así, nos cuesta 5 billones. Entonces no los retiramos, que se muera la gente, ¿no? Es lo que dice. Entonces, Friedman le dice, pues fíjate que estás equivocado. Fíjate qué polémico y qué fuerza de Friedman para decir eso, ¿no? Le dice, el Pinto, aún así estadísticamente hablando, es más seguro que una motocicleta. ¿Me entiendes? O sea, también quieres que retiremos todas las motocicletas, porque también hay estadística de cuántos morirán lamentablemente este año por motocicleta. ¿Y no la van a retirar? Dice, si te están avisando que el Pinto lo tocas y explota, pues tú ya sabrás si lo compras o no, por eso cuesta barato, porque no es tan seguro. Pero aún así es más seguro que una motocicleta. Entonces no se debe prohibir. Deja a la gente elegir. Eso, ahí voy yo. El gobierno nos tiene que decir qué escoger.
Porque el gobierno es el que sabe. Porque es papá Porque gobierno. yo no sé, yo no Yo soy puedo. bebé y papá gobierno me tiene que decir qué elegir, qué tomar, qué hacer, de qué trabajar. No, ¿me entiendes? Ese es el... Eso ahora es sí un que... problema. Exactamente. Eso es un problema. Y yo Por creo eso que, es tan diferente. y de Ajá. este lado del mundo, tristemente, digo, y estoy hablando en nuestro contexto latinoamericano. Te escucho, ¿eh? Sigue Sí, hablando. ¿vas a servir café? Sí, sí. Pues me puedes servir café también. No, Pero yo te de sirvo, yo este te lado sirvo. del mundo, por favor. Sí, sí, sí. Sigue hablando, sigue hablando. De este lado del mundo, Ajá. mira, bueno, ahí lo traes. Tenemos ese problema porque la gente, incluso en Costa Rica tenemos un dicho que dice, un dicho popular, una frase Ajá. que dice, a recostarse al gobierno. O sea, Guau. cuando las personas, ahí está. ¿Así está bien? Sí, sí, perfecto. Cuando las personas están como muy, muy flojas, o también literal cuando alguien está recostado a otro alguien, cuando una persona está recostada sobre otra. Sí, sí, sí. Entonces se usa la Aquí lo voy a frase dejar. como de broma que dice a recostarse al gobierno. En México. Porque Ujú. entendemos Sí. que si te vas a sentir, que si alguien te va a mantener y va a cuidar de ti y va a tomar las decisiones por ti, es el gobierno. Claro. Qué feo, ¿no? Pero lo hemos adaptado, es horrible, pero lo hemos adaptado, lo hemos adoptado, perdón, a Adoptado. nuestra cultura. En Porque es México muy también. fácil. En México tenemos una frase que es que te mantenga el gobierno, ¿por qué te voy a mantener yo? Es lo Lo mismo. cual es una buena frase, digamos, pero a fin de cuentas sí como que refleja una Es que no, psique de que hay una el psique, gobierno exacto. te tiene que mantener, ¿no? Tenemos la idea, y eso, y creo que incluso cuando vamos a votar, ahorita tengo el tema de las elecciones, porque De Costa en Rica, este año, ¿no? sí, en Costa Rica hay elecciones en estos meses. No vaya a venir la policía mexicana a arrestarte porque Porque piensa estoy diciendo que hay hablas de- elecciones de un candidato secreto, no, eso es Ándale, en Costa Rica. Pero tengo eso en mente, y muchas veces la gente lo que quiere oír son propuestas de cómo el gobierno va a cuidar de mí. Claro, y de claro. cómo el gobierno, y eso muchas veces gana, por eso a veces la izquierda se lleva todo, ¿no? Pues claro, de cómo el es- gobierno ujú. va A darme. a darme, de cómo el gobierno va a enseñarme, de cómo el gobierno va a proveer para mí, de cómo el gobierno va a ayudarme a salir de pobre, ¿Qué? va a ayudarme a Sí, sí, tener sí. casa, va a ayudarme A curarme. a curarme, me va a dar a- seguridad para que cuando eso. yo ande en las calles yo pueda estar seguro. Híjole, le estoy dando tanto poder, a mí me daría miedo, o sea, ahorita que lo pienso y que voy pensando en eso, ¿qué tanto poder le estoy dando Le a estás dando papá todo, gobierno? Le todo. estoy dando mi vida en su Lo mano. estás convirtiendo en tu papá. Y en un te estás monstruo. claro, en un monstruo. Porque es el papá de todos. Es Además, es todopoderoso. una forma de un dios, exactamente. Lo estás convirtiendo en un dios con D minúscula. Sí. Pero además, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que te estás autoconvirtiendo en un niño indefenso. Sí. Y eso es tonto. John Locke, por ejemplo, estaba a favor de que el gobierno velara por tu seguridad. Pero también estaba a favor de la libre portación de armas. O sea, el primer responsable de mi seguridad soy yo mismo. Y si yo no soy quise andar mismo. un arma y me asaltaron y no tenía Pues con qué qué. tonto, ¿no? Pero claro que Cañón. también el gobierno debe hacerse cargo de la seguridad pública, ¿no? En el concepto liberal clásico, ¿verdad? O incluso minarquista. O sea, seguridad y justicia suelen El decir monopolio los legítimo de la liberales. violencia. Exactamente, muy bien dicho, como dice Max Weber, ¿no? Weber era mucho más zurdo, ¿verdad? O sea, pero no importa. En general, en eso coincidimos todos. Deja tú eso. Muy de izquierda, relativamente hablando, era Kennedy, izquierda norteamericana, o sea, era un demócrata, y que es una frase de las más famosas de él: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, que es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta, ¿no? Sí, no es sano para nada eso. Y es muy sana, volvemos, como ya lo platicamos también en el podcast anterior, a la visión de John Locke. Es lo más sabio. Creo que es lo más refinado. Es difícil encontrar el equilibrio exacto, pero definitivamente yo voy por un gobierno que se encargue de garantizar mis 3 libertades fundamentales: mi derecho a la vida por medio de una fuerza pública, del monopolio legítimo de la violencia, como tú decías, por medio de jueces, o sea, un sistema judicial que juzgue, ¿verdad? Porque eso es muy sano, evita criminales, etcétera. Entonces, que proteja mi vida, que proteja mi libertad y mi propiedad privada, ¿no? O sea, a grosso modo, esa es la propuesta de John Locke y es la propuesta que el liberalismo adopta. O sea, somos libres y eso implica que somos responsables de nosotros mismos. Yo tengo que cuidar mi salud. Yo soy el principal sujeto encargado, o sea, el principal responsable de velar
por todas estas cuestiones, ¿no? Y si volvemos, perdón, ahí. Sí, vuelve. Volvemos al tema de los aranceles, Uh-huh. entonces podríamos entender que los responsables de que, por ejemplo, de que un productor japonés pueda subsistir es el mismo productor japonés que busque cómo hacerle. Por supuesto, pero ya no es tan libre, por ejemplo, el agrícola gringo, en este ejemplo en concreto que dimos, si le empiezas a poner trabas. Sí. ¿Me entiendes? Sí, no es una competencia justa. Déjalo ser, Es como que decía tengamos el liberalismo. ahorita que no sé si va a pasar esa clase de cosas, pero ahorita que va a venir el mundial aquí a México, bueno, a Norteamérica, y que todos los equipos empiecen cuando jueguen contra México, empiecen con un marcador de -1 gol. Exactamente. ¿Por qué? Porque México es casa. Gracias. Porque es casa, ¿no? Entonces vamos a darle, pues eso ya es injusto, ¿me entiendes? Oye, por cierto, es un tema ahí que a lo mejor podemos platicarlo. Entiendo, y perdón si a lo mejor estoy hablando pavadas por ahí, pero tengo entendido que había una propuesta de cobrarles un impuesto a todos los equipos. A los jugadores. A todos los jugadores de todos los equipos. No estoy muy letrado en ella. Sí, hace falta hablar, indagar un poco más al respecto. No me extrañaría. Pues es que cuando Pero entonces no anda lejos de eso. Yo vi la noticia, o sea, no estoy tan seguro, no sé en qué vaya la cuestión, pero la verdad, lamentablemente, no me extrañaría. No sería raro. Porque obviamente parte de la monstruosidad de un Estado omnipotente es que, recordemos, porque esto también es verdad, por más que seas de izquierda, el pueblo es el que paga al gobierno. O sea, cuando tú dices que la universidad gratuita no es gratis, la estuvimos pagamos pagando nosotros. todos y la seguiremos pagando. Y fíjate que lo peor del caso es que la verdad es que la terminan pagando los más amolados. ¿Por qué digo que la terminan pagando? O sea, las pagamos todos por igual. Sí, pero si yo no la utilizo, en cierto sentido yo la pagué más. O sea, yo te la pagué porque a ni ti. siquiera le saqué un beneficio. Exactamente, porque por ejemplo UNAM es para clases medias, principalmente en términos estadísticos. Y la gente humilde, pues la gente humilde termina la primaria y ya. Si acaso, sí. Pero la gente humilde la subvenciona igual que los clase medieros. Entonces eso es horrible. O sea, los clase medieros tienen gratis su educación gracias a los pobres. O sea, eso es bien diabólico. Yo no estoy para nada de acuerdo. Definitivamente el libre mercado, conocido como capitalismo, en serio, y todo, pero todo el pensamiento libertad liberal en su conjunto es lo mejor. O sea, en cuanto a sistemas político-económicos, esa es la respuesta. Porque además es la única respuesta moral. Porque ¿por qué le voy a robar al productor agrícola gringo? Aunque yo sea japonés, déjalo ser. Sí. Porque vas él a proteger. También hizo su esfuerzo, su inversión para llegar ahí Pues y sí, para tener una carne de alta calidad. Bueno. Pero es que quiero proteger al japonés, pues que también no lo protejas, él se protege solo, pues que se proteja solo. ¿Cómo me protejo de un...? O sea, yo intervengo si el gringo agrícola llega y le dice a los mercados, compra mi producto o te meto un balazo, ¿no? O sea, si es una auténtica mafia, ahí sí entra el gobierno. Oye, pero si es nada más pura libre competencia y puro anuncio y la y gente pura está calidad, escogiendo comprar su producto. Entonces déjalos, tú compite. No, es que no me gusta competir, pues no seas empresario, sé empleado. ¿Qué tiene de malo ser empleado? El empleado también es un héroe y ya tienes más garantía de tu, ¿me entiendes? O sea, así de sencillo, o sea, lo que te quiero decir es que la libertad incluye que arriesgues tu dinero o no. Eso lo decides tú, no el gobierno. Y tampoco debería elegirlo el gobierno japonés. ¿No? Entonces esos creo que son ejemplos muy interesantes de guerras arancelarias morales. Y la guerra desgasta, la guerra empobrece. Una de las más inmensas estupideces de Keynes, otro premio Nobel de Economía, pero que es un completo imbécil, de veras, lo digo en serio. La teoría monetaria es basura. Es en serio, y cuando quieran se los compruebo, El multiplicador, todas las tonterías keynesianas son chafas. Y es premio Nobel de Economía. En fin, ¿no? Es como los Oscars, eso no dice nada. Una de las estupideces de Keynes es que la guerra enriquece. O sea, de veras, no es que lo insinúe, o sea, prácticamente, o sea, se atreve a decirle estupidez de que un terremoto enriquece. ¿Puedes creerlo? O sea, un terremoto que produce muertes y destrucción, para él enriquece.
¿Pero por qué lo dices? Porque crea muchos trabajos, porque hay que reconstruir. O sea, es una tontería, o sea, entonces, pues, o sea, Hazlitt, por ejemplo, que tiene un librito hermoso, ¿no? Se burla de todo esto diciendo, es el chiste de Charlie Chaplin, ¿te acuerdas? En una de sus películas, creo que es El Niño, ¿no? En la que contra el niño que trabaja con él va, rompe los vidrios y luego Chaplin va a venderle la ventana. Pues eso no es enriquecer, porque ese dinero que usó él a lo mejor lo iba a invertir en abrir otra vidriera o en pagarle a un empleado que le ayudara, un chalán, un ayudante. Entonces no avanzó. No, al contrario, se destruye, la guerra comercial destruye la economía. Pero a veces por cuestiones geopolíticas o por cuestiones de justicia es necesaria. O sea, la legítima defensa destruye. La mujer que mató... Que quita la vida del hombre que intentó abusar de ella, destruyó. Que lo desvive, ¿no? Sí, para que no nos exactamente, desmoneticen. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, claro que perdimos. O sea, ¿cómo ganamos cuando una persona enferma o malévola o pecadora, como quieras verlo, se convierte, deja de serlo y se hace buena? Como dice Pablo, ¿no? en sus cartas, dice, el que robaba ya no robe más. Precioso, sí, pero ahí dices, todos ganamos. Básico, qué simple. Sí, pero ahí sí ganamos. Volvemos a tu sentido no hay guerra. Común que siempre dices. ¿Sí? No solo no hay guerra, sino ahí no que hay guerra, ahí nadie mata a nadie. Exactamente, no hay pérdida, sino ganancia, porque ya tienes ya una buena que persona se integra y que nos hace más ricos a todos. Un aliado del bien, exactamente. Pero la legítima defensa es pérdida. Sí. Claro, y a veces que es moral. No, exacto, pero el tema es que es moral. No, claro, y yo prefiero que se pierda la vida del criminal a que se pierda la vida de la mujer inocente. Pues de eso se trata. No es maquiavélico, no es el fin justifica los medios. No exactamente. No es ser maquiavélicos. No, maquiavélico es muy diabólico, es muy malévolo. No, es nada más tener, velo así, que Dios o el destino, como quieras, te pone dos opciones enfrente y solo hay de dos moles, como se dice en México. Que te maten, ¿no? A la mujer esta inocente, o que tú te defiendas y que posiblemente en la defensa pues pierda la vida esa persona. Entonces nada más tienes de a dos moles, elige. Eso no es maquiavélico, es todo lo contrario, es simplemente elegir. Porque no era el propósito de la mujer, o sea, la mujer claro, ella no quiere matar a un hombre. No, si la mujer fuera el hombre araña y es una buena mujer, te garantizo que le echa telarañas y lo amarra y ya, o la mujer exactamente. Sí, pero no, aquí no habemos hombres araña. Entonces tiene un arma y si la disparas. Hay hombres que arañan. Ándale, sí. Y arañas que no. Pero sí, o sea, no es lo nuestro. Evidentemente por eso no tenemos un podcast de comedia ni de risa. Deberíamos. Es como chistes malos. Pero bueno, es eso, o sea, no es un fin, o sea, ese es algo que hay que entender. No es el fin de la mujer andar viendo a ver qué hombre quiere abusar de ella para matarlo. Exacto. Evidentemente. Ni siquiera lo disfruta. Si es un alma sana, no lo va a celebrar que no murió. Otro, exactamente, es elegir el menor de los males, cuando solo podías elegir entre dos males. A veces es así, a veces la vida nos coloca en encrucijadas donde solo puedes elegir entre el cáncer y el ébola. Lo siento, no hay más. Bueno, pues hay quimioterapia, sí, bueno, pues escojo el cáncer. O sea, ¿me explico? Pero no quiere decir que yo sea un suicida o que yo quiera enfermarme de cáncer, no. Bueno, significa que nada más había de dos moles y entonces yo tuve que discernir y elegir el menor de los males. Sí. Eso no es maquiavélico. Es el caso de la guerra. Eso es muy diferente a el bien justifica los medios. Maquiavelo es la idea de que ¿cómo acabamos con los 40 millones de pobres que tenemos? Pues metámoslos a un campo de concentración. Como lo hizo Mao. Sí. O sea, esto no es un chiste. Sí, o sea, la China, ¿verdad?, de Mao se industrializa en gran medida gracias, o sea, las hambrunas se producen ¿para qué? Para industrializar a China. Y no sabemos cuántos millones de personas murieron. Mínimo 50 millones. No hay otro especialista que ponga que haya podido estudiar. Hay gente que habla de 150, imagínate. No, creo que 100 millones es lo máximo. De 50 a 100. No, bueno, por Dios. Es una locura. Uno es suficiente. Uno es demasiado. 100 millones. No, por Dios. Y para la industrialización. Y el Holodor, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Genocidio ucraniano, Stalin lo provocó igual.
de la misma manera. Entonces, eso es el fin justifica los medios. Es que quiero acabar con la pobreza en México. Bueno, exterminemos a los 40 millones de pobres o a los 80 Así millones. se acaba la pobreza. Y sí lo chistoso es que sí se Sí, acaba. sí, claro. ¿Entiendes? Pues sí. Pues no, o sea, no es el camino, eso es diabólico, es maquiavélico, es monstruoso, ¿no? De lo que hablamos como la verdadera y auténtica legítima defensa, no es eso, no es el fin justifica los medios, que básicamente es la ética maquiavélica, ¿no? Aunque no sea una frase textual de él, pero obviamente, y de seguro lo dijo, aunque no lo tengamos registrado, porque su filosofía es eso, el fin justifica los medios. No, aquí hablamos de elegir de los dos males el menor, ¿verdad? Sí. Y otra vez yo creo que caemos en esa frase que yo siempre digo, o sea, sentido común. Sí, claro, y Sentido tienes razón. común. Al final es decantar a eso, o sea, en todos los temas y subtemas que anduvimos hoy, el gobierno, entregarle al gobierno todo el poder que a veces le damos, el tema de los aranceles, al final es sentido común. Sí, y ojalá, que es es muy poco común. Sí, es la el verdad. menos común de los sentidos, dicen por ahí. Sí, o sea, de repente la ideología te consume o te... ¿cómo se dice? Eso hay que tener cuidado. Y ahorita, bueno, te lo digo Te porque posee. lo tengo muy fresco. Estuve hablando con algunos familiares al respecto hace poco y todo. Yo simplemente les decía, tengan cuidado porque las ideologías a veces nos poseen. Y obviamente vienen con palabras muy lindas, adornadas y disfrazadas de bondad. Pero no. Hay que tener sentido común, sencillamente sentido común Sí, y pensar las cosas. Pensar. Y les voy a decir algo que parece comercial y lo es. O sea, sí lo es, pero no tanto lo digo por comercial. Estas conversaciones son necesarias. Sí. Lo creo con toda el alma. Sí, nunca nos metemos en eso. Es la razón por la que hacemos el podcast. Déjame decirte una frase, Sí, perdón, sí, adelante. de Charles Spurgeon. Buenísima, un predicador cristiano. El príncipe de los predicadores. Exactamente, el príncipe del siglo XIX de Inglaterra, que dice, solo los tontos dicen que no hay que hablar de religión y de política. Y gracias a eso, estoy parafraseando, tenemos falsos predicadores, ¿no? Y políticos corruptos. Exacto, es una mega frase. No, realmente de corazón, necesario tener estas conversaciones. Y también esto suena comercial, pero fuera de broma no lo es. Comenten, o sea, involúcrense. No solo, es más, ni siquiera involúcrense con nosotros, que los invitamos a que lo hagan, comenten para que dialoguemos, sino que háganlo con sus seres amados. Sí, en casa, tengan el tema, háblenlo. Hablemos de temas importantes, es sano. Yo sé que a veces no tenemos tiempo y tenemos, o sea, no toda la gente no todos hace nada pueden como comer nosotros. en casa tranquilos a la hora de la comida o cenar. Pero es necesario tener esta clase de conversaciones. Creo realmente que es necesario, Sí, que nos preguntemos qué tanto es bueno que me mantenga el gobierno, etcétera. O sea, son conversaciones y sanas. fíjate, yo no conozco tanta gente que se lo plantee y se lo cuestione. O sea, por lo menos ni aquí en los casi 10 años que llevo en México, ni en Costa Rica, recuerdo conversaciones con gente que se plantee tan seguido, por lo menos conversaciones muy, muy seguidas, en donde la gente se plantee qué tan bueno o qué tan malo puede ser que el gobierno sea tan poderoso y que tenga control en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo que lo asumimos? Grado debe ser poderoso, ¿hasta dónde puede meterse? Nunca hablamos de eso. Y entonces por eso luego el gobierno hace lo que le da la gana. Eso. Y le damos un poder que sobrepasa, casi digo sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa lo que queremos y estamos dispuestos a entregar, Claro. Pero ya lo hicimos porque no tuvimos estas conversaciones. Y pues ese es el sentido del podcast y ojalá también lo podamos adoptar en casa. Pues sí. Pues eso es todo, creo, querido Listo. Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.